Morí encerrada en un calabozo, mientras sostenía el pequeño cuerpo sin vida de mi cachorro entre mis brazos. Había perdido todo: mi pareja, mi libertad. Y mientras la oscuridad me consumía, solo tenía un pensamiento. Odiaba a Lucien, el hombre que juró amarme y me traicionó con mi propia prima. Cerré los ojos por última vez, pero cuando volví a abrirlos, ya no estaba en el calabozo. Me encontraba de pie frente al espejo de mi habitación. Mi reflejo mostraba el rostro de una joven de 18 años. Mi respiración se detuvo. No podía ser. Corrí hacia la ventana. La plaza de la manada estaba decorada con banderas plateadas. Era el día de mi ceremonia de mayoría de edad. Había regresado. La diosa Luna me había dado una segunda oportunidad. En mi vida pasada, ese mismo día elegí a Lucien, el hijo mayor del Alfa. Creí que viviríamos felices. Qué estúpida fui. Él me engañó con mi prima Mira. Cuando quedé embarazada, comenzaron las humillaciones. Finalmente me encerraron como si fuera una criminal. Y mi cachorro murió conmigo. Esta vez sería diferente. Me puse mi vestido ceremonial y caminé hacia la plaza. Los lobos me observaban mientras susurraban. Todos conocían mi obsesión por Lucien. Durante años lo seguía a todas partes. Creían que hoy sería el día de nuestro vínculo. Pobres idiotas. No tenían idea de lo que estaba por ocurrir. El Alfa se levantó frente a toda la manada. Ariana, hija del guerrero Kael, tu padre entregó su vida por esta manada. Como muestra de honor, hoy podrás elegir a uno de mis hijos como compañero. Un murmullo recorrió la plaza. Eso no había ocurrido en generaciones. Mi corazón se tensó. Recordaba perfectamente lo que pasó en mi vida pasada. Elegí al hombre equivocado, y esta vez no cometería el mismo error. Levanté la mirada. Lucien sonreía con seguridad. A su lado estaba Mira, aferrada a su brazo, tal como recordaba. Luego miré al otro extremo de la plataforma. Allí estaba él, Darian, el segundo hijo del Alfa, el hombre más temido de toda la manada. Frío, silencioso, peligroso. Nadie se atrevía a acercarse a él. Pero en mi vida pasada, hubo algo extraño. El día de mi muerte, antes de perder el conocimiento, creí verlo frente a mi celda. Y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos parecían llenos de dolor. El Alfa habló nuevamente. Ariana, elige a tu compañero. Toda la plaza contuvo el aliento. Lucien sonrió con arrogancia. Ya se creía el próximo Alfa. Di un paso al frente. Respiré hondo y pronuncié el nombre que nadie esperaba escuchar. Elijo a Darian. El mundo quedó en silencio. Las sonrisas desaparecieron. Mira abrió los ojos con incredulidad. Lucien palideció. Y por primera vez, Darian levantó lentamente la cabeza. Sus ojos dorados se clavaron en los míos. Entonces escuché una voz dentro de mi mente. Una voz masculina. Fría. Inconfundible. Esta vez te protegeré. Mi sangre se congeló, porque esa voz no pertenecía a esta vida. La plaza entera quedó en silencio. Nadie respiraba. Nadie entendía lo que acababa de ocurrir. Yo había elegido a Darian, al hijo rechazado del Alfa. Lucien fue el primero en reaccionar. ¿Qué acabas de decir? Su voz sonó más fría de lo normal. En mi vida pasada habría corrido a explicarle que todo era un error. Esta vez no. Elegí a Darian, repetí con calma. Los murmullos explotaron a mi alrededor. ¿Se volvió loca? Ella estaba obsesionada con Lucien. ¿Por qué elegiría al lobo maldito? El rostro de Mira se deformó por la rabia. Siempre creyó que yo sería un obstáculo fácil de eliminar. No esperaba esto. Lucien bajó de la plataforma y se detuvo frente a mí. Sus ojos me estudiaban, como si intentara descubrir si estaba jugando. ¿Es una broma? Negué con la cabeza. No. Por primera vez vi algo extraño en su expresión. No era enojo. Era desconcierto, como si el futuro que esperaba hubiera desaparecido frente a él. Entonces sentí una presencia acercarse. Darian. El aire pareció enfriarse. Los lobos se apartaron automáticamente de su camino. Se detuvo a mi lado. Su enorme figura proyectó una sombra sobre mí. No dijo una sola palabra. Pero tampoco se alejó. El Alfa observó la escena con el ceño fruncido. «Darian, ¿aceptas la elección?» Toda la manada contuvo el aliento. Si él me rechazaba frente a todos, mi humillación sería eterna. Durante un instante eterno, sus ojos dorados se clavaron en los míos. Entonces respondió: «Acepto». El corazón me dio un vuelco. Los murmullos estallaron. Mira palideció. Y Lucien cerró los puños con tanta fuerza que escuché sus nudillos crujir. No entendía por qué estaba molesto. Después de todo, ¿no era eso lo que querían? En mi vida pasada eligió a Mira una y otra vez. Yo solo estaba devolviéndole la libertad. La ceremonia terminó poco después. Mientras los lobos se dispersaban, caminé hacia el bosque para alejarme del ruido. Necesitaba respirar. Necesitaba convencerme de que realmente había cambiado mi destino. Pero apenas entré entre los árboles, alguien me sujetó del brazo. Lucien. Su mirada estaba oscura, furiosa.
confundida. ¿Por qué lo hiciste? Arranqué mi brazo de su mano. Porque quise. Su mandíbula se tensó. Llevas años siguiéndome. No puedes dejar de amarme de un día para otro. Sentí una punzada en el pecho. Porque en otra vida, yo también lo había creído. Lo miré fijamente. Te equivocas, Lucien. Su expresión vaciló. Y por primera vez, vi miedo en sus ojos. No miedo a perder una pareja, sino miedo a perder algo que siempre creyó suyo. De repente, una poderosa aura alfa cubrió el bosque. Los árboles temblaron. Lucien levantó la cabeza. Yo también. Y entonces lo vimos. Darian estaba de pie entre las sombras, pero no estaba solo. A su lado había una anciana desconocida. Sus ojos plateados se clavaron en mí, y pronunció unas palabras que hicieron que mi sangre se congelara. La diosa Luna se equivocó una vez, pero no dos. Mi corazón se aceleró. ¿Qué significa eso? La mujer me observó en silencio. Antes de que pudiera responder, Lucien se interpuso entre nosotras. Su aura alfa llenó el bosque. ¿Quién eres? ¿Y qué acabas de decir? La anciana sonrió levemente. La verdad siempre encuentra el camino para regresar. Fruncí el ceño. Ella sabía algo. Estaba segura. Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, Darian avanzó un paso. Es suficiente. Su voz fría hizo temblar el aire. La anciana inclinó la cabeza y retrocedió, como si obedeciera una orden. Mis ojos se abrieron. ¿Ella obedecía a Darian? Lucien también lo notó. Su expresión se endureció. ¿Desde cuándo traes videntes a escondidas por el territorio? Darian ni siquiera lo miró. No es asunto tuyo. La mandíbula de Lucien se tensó. Los dos hermanos nunca se habían llevado bien. Toda la manada lo sabía. Después de todo, Lucien era el heredero perfecto. Darian era el hijo que nadie mencionaba. Lucien soltó una risa fría, siempre apareciendo desde las sombras, como si pertenecieras a esta familia. El bosque quedó en silencio. Mis ojos se abrieron. Aquellas palabras habían sido crueles, incluso para él. Por primera vez vi una chispa peligrosa en los ojos dorados de Darian. Ten cuidado con tus palabras. Su lobo estaba cerca de la superficie. Lo sentía. La presión del aura hizo temblar las hojas de los árboles. Lucien liberó su propia aura. Los dos hermanos se enfrentaron en silencio. Por un instante creí que se transformarían frente a mí. Entonces intervine. ¡Basta! Ambos volvieron la mirada hacia mí. Respiré hondo. No iba a permitir otra guerra por mi culpa. No esta vez. Lucien me observó fijamente. Ariana, todavía puedes cambiar tu elección. Sentí una punzada en el pecho. En mi vida pasada habría aceptado sin dudar. Pero esa Ariana murió. Lo miré sin emoción. No, solo una palabra. Pero vi cómo su expresión se quebraba por un instante. Darian permaneció inmóvil a mi lado, sin decir nada, sin presionarme, como si respetara mi decisión. Y eso dolía más de lo que esperaba. Porque en mi vida pasada, nadie respetó mis decisiones. La anciana comenzó a alejarse, pero antes de desaparecer entre los árboles se volvió hacia mí y pronunció unas palabras que hicieron que mi sangre se congelara. Cuida bien esta vida, pequeña luna, porque esta vez el que debe morir aún sigue vivo. Necesitaba despejar mi mente. Después del encuentro con la anciana, caminé hasta el almacén de la manada para recoger algunas hierbas medicinales. Pero apenas entré, me detuve. Mira ya estaba allí. Estaba sola. Y sonreía, una sonrisa que conocía demasiado bien. En mi vida pasada, cada vez que sonreía así, mi desgracia comenzaba. ¡Qué sorpresa!, dijo mientras cruzaba los brazos. La futura luna decidió aparecer. La ignoré y seguí caminando. No tenía intención de discutir con ella. No otra vez. Pero ella bloqueó mi camino. ¿Crees que ganaste por elegir a Darian? Su voz se volvió fría. Lucien nunca dejará de amarme. Apreté los puños. Entonces quédatelo. Su sonrisa desapareció. Por un instante vi furia en sus ojos, y supe que había dicho lo correcto, porque por primera vez, ella no estaba segura de haber ganado. Mira dio un paso hacia mí, y me empujó. Mi espalda golpeó un estante. Decenas de frascos cayeron al suelo y se hicieron añicos. El almacén quedó en silencio. Entonces ella gritó. ¡Ayuda! Ariana destruyó las medicinas de la manada. Guardias y lobos entraron corriendo. Todos miraron el desastre. Y luego me miraron a mí. ¡Castíguenla! Las medicinas son sagradas. Quiere vengarse de la manada. En mi vida pasada intenté explicarme. Nadie me creyó. Mi pecho se apretó. Otra vez, un guardia avanzó para arrestarme. Entonces una poderosa aura alfa cubrió el almacén. Todos se congelaron. Darian estaba de pie en la entrada. Sus ojos dorados recorrieron el suelo. Luego levantó una piedra negra, una piedra de memoria, y con una voz fría dijo: «Ella miente». La piedra de memoria brilló. Sobre ella apareció una imagen clara. Mira, empujándome contra el estante.
los frascos cayendo al suelo. El almacén quedó en silencio. Los lobos abrieron los ojos con incredulidad. Uno de los guardias dio un paso adelante. «Señorita Mira, usted provocó esto». Por primera vez vi miedo en sus ojos, pero duró apenas un segundo. Al instante bajó la cabeza, y comenzaron a caer lágrimas. Yo no quise hacerlo. Su voz temblaba. Solo quería hablar con Ariana. Los murmullos comenzaron de nuevo. Entonces una figura avanzó entre la multitud. Lucien se colocó frente a Mira, protegiéndola. Mi pecho se encogió. No, otra vez no. En mi vida pasada. Siempre terminaba así, sin importar quién tuviera razón. Él siempre la elegía a ella. Lucien levantó la mirada hacia los guardias. Fue un accidente. Apreté los puños. La piedra mostraba claramente la verdad. ¿Cómo podía llamarlo accidente? Darian dio un paso al frente. Su aura oscura llenó el almacén. La empujó deliberadamente. Lucien lo miró fijamente. No ocurrió ningún daño irreparable. Intentó incriminarla. «Y tú estás exagerando». El aire se volvió pesado. Los dos hermanos se observaban como si fueran enemigos. Los guardias retrocedieron. Sabían que si los hijos del Alfa peleaban, nadie podría detenerlos. Darian habló con voz fría. «Siempre la proteges». Por primera vez la expresión de Lucien cambió. «Y tú siempre apareces donde no te llaman». Los ojos dorados de Darian brillaron. Por un instante sentía su lobo agitarse bajo la piel. El mío respondió. Mi respiración se detuvo. No, eso era imposible. ¿Resonancia de compañeros? Pero aún no habíamos formado el vínculo. Mira aprovechó el silencio. Corrió hacia Lucien y se aferró a su brazo. «Tengo miedo». Lucien la sostuvo sin apartarla. Y algo dentro de mí se rompió. Otra vez. Era exactamente igual que en mi vida pasada. Me di la vuelta. No quería ver más, pero entonces escuché la voz del Alfa desde la entrada. Su expresión era más seria de lo normal, y las palabras que pronunció hicieron palidecer a toda la manada. La frontera del norte ha sido atacada, y uno de nuestros exploradores ha desaparecido. El silencio cayó sobre todos. La frontera del norte está bajo ataque. Mi respiración se detuvo. En mi vida pasada, esto nunca ocurrió. El destino estaba cambiando. El Alfa volvió la vista hacia sus hijos. Lucien, Darian, ambos dieron un paso al frente. Partirán al amanecer. Recuperen la frontera y traigan de vuelta a nuestro explorador. Hizo una pausa. Todo el almacén contuvo el aliento. Quien tenga éxito será nombrado heredero oficial de la manada. Los lobos estallaron en murmullos. Mira sonrió de inmediato, como si el puesto ya fuera suyo. Lucien levantó el mentón. Padre, soy el hijo mayor. Su voz sonó firme. He sido entrenado para liderar desde niño. El puesto de Alfa me pertenece. El ambiente se volvió pesado, pero el Alfa no cambió de expresión. Ser el mayor no te hace digno. El rostro de Lucien se endureció. Por primera vez vi rabia en sus ojos, y no estaba dirigida a su padre. Estaba dirigida a Darian. Nunca debiste entrar en esta competencia. Darian lo miró con calma. Nunca pedí entrar en ella. Aquellas palabras parecieron enfurecer aún más a Lucien, porque el hombre que más deseaba el poder acababa de descubrir que su rival ni siquiera lo quería. Lucien dio un paso adelante. Su aura alfa llenó el almacén. Entonces renuncia. Darian ni se movió. Gánatelo. El aire pareció congelarse. Por un instante creí que pelearían allí mismo, pero el alfa golpeó el suelo con su bastón. Basta. Los dos retrocedieron. Sin embargo, el odio entre ellos ya era evidente. Los lobos comenzaron a abandonar el almacén. Yo permanecí inmóvil. Todo estaba cambiando, y eso me aterraba. Entonces la escuché, aquella voz. La misma voz que había escuchado el día de mi ceremonia. Suave, familiar. No tengas miedo. Mi corazón se detuvo. Miré a mi alrededor. No había nadie. La voz continuó. Esta vez, todo estará bien. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Levanté la vista. A lo lejos, Darian caminaba hacia la salida del almacén, sin girarse, sin decir una palabra. Pero por primera vez vi cómo cerraba el puño con fuerza, como si también estuviera luchando contra sus recuerdos. Al amanecer, toda la manada se reunió frente a la puerta principal. Los guerreros montaban sus caballos. El viaje a la frontera comenzaba. Lucien ya estaba preparado. Mira permanecía a su lado, sujetando su brazo como si ya fuera la futura luna. Mi pecho se tensó, pero esta vez no dolió. Ya no. El alfa dio la orden. Parten. Los guerreros comenzaron a avanzar. Lucien montó primero. Antes de irse me miró, como si esperara que corriera tras él. No me moví. Su expresión se endureció. Luego espoleó a su caballo y desapareció por el camino del norte. Darian fue el último en partir. Por un instante, sus ojos dorados se encontraron con los míos. Ninguno habló, pero sentí aquella extraña conexión otra vez. Y luego se marchó. Respiré profundamente. Todo estaba cambiando.
Quizás esta vida realmente sería diferente. Pasaron algunas horas. Regresé a mi casa cuando alguien golpeó la puerta. Al abrir encontré a un soldado de la manada. Su armadura llevaba el emblema del Alfa. Señorita Ariana. Hizo una reverencia. Lord Darian envió un mensaje urgente. Mi corazón dio un vuelco. ¿Darian? El soldado asintió. Encontraron rastros del explorador desaparecido cerca del bosque prohibido. Lord Darian resultó herido durante la búsqueda. Pidió que trajera medicinas y la llevara hasta él. Fruncí el ceño. Algo se sintió extraño. Pero el soldado llevaba el uniforme de la manada y conocía detalles que nadie más debería saber. Tomé mi bolsa de hierbas. Guíame. Atravesamos el bosque durante varios minutos. Los árboles se hicieron más densos. El aire más frío. Entonces me detuve. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Conocía ese lugar. Lo reconocería en cualquier vida. El bosque prohibido. Me giré hacia el soldado. Darian nunca me habría citado aquí. No hubo respuesta. El hombre había desaparecido. Mi sangre se congeló. Había caído en una trampa. Entonces escuché una risa. Una voz femenina. Conocía esa voz. Mira, ¿de verdad creíste que te dejaría convertirme en una simple espectadora? Mis ojos se abrieron. Su figura apareció entre los árboles. 2 guerreros desconocidos estaban a su lado. Mercenarios. Mira sonrió. La manada solo necesita una luna. Y esa seré yo. Retrocedí un paso. Pero ya era tarde. Uno de los hombres cortó la cuerda oculta entre los árboles. El suelo bajo mis pies cedió. ¡Caí! Ramas y piedras golpearon mi cuerpo. El agua helada de un río subterráneo me arrastró hacia la oscuridad. Intenté salir. La corriente era demasiado fuerte. Mi cuerpo chocó contra las rocas. La vista comenzó a nublarse. Y entonces, escuché aquella voz otra vez. Triste, dolorosa, familiar. Esta vez, la voz tembló. No llegaré tarde. La oscuridad me tragó, y el bosque prohibido me hizo desaparecer. La frontera del norte estaba en llamas. Los guerreros luchaban por todas partes. Darian se movía entre los enemigos como una sombra. Su espada atravesó el hombro de un lobo enemigo. Otro cayó a sus pies. A pocos metros, Lucien luchaba contra 3 guerreros. «La frontera es nuestra», rugió uno de los invasores. Los lobos de la manada respondieron con un rugido de guerra. Darian levantó la cabeza. En la colina apareció el líder enemigo, un enorme hombre de cabello negro y cicatrices en el rostro. El alfa enemigo. «¡Maten a los hijos del alfa!», ordenó. El hombre se transformó. Un lobo negro gigantesco descendió por la colina. Lucien sonrió. «Ese es mío». Sin esperar respuesta, se lanzó al ataque. Los 2 lobos chocaron. El suelo tembló. Pero apenas unos segundos después, el alfa enemigo lo golpeó con fuerza. Lucien salió disparado y se estrelló contra unas rocas. El lobo negro avanzó hacia él, dispuesto a matarlo. Los guerreros gritaron. «¡Protejan al heredero!». Pero era demasiado tarde. Entonces una sombra pasó frente a todos. Darian. Su espada chocó contra las garras del alfa enemigo. El impacto sacudió el campo de batalla. Los ojos de Lucien se abrieron. Darian acababa de salvarle la vida. «Retrocede», dijo con frialdad. Lucien apretó los dientes. Pero estaba demasiado herido para discutir. El alfa enemigo rugió. «El hijo rechazado del alfa». Los ojos dorados de Darian brillaron. Ese título dejó de importarme hace mucho. En un instante se transformó. Un enorme lobo gris oscuro apareció frente a todos, más grande que cualquier guerrero de la manada. Los 2 alfas chocaron. Garras, colmillos, sangre. El bosque tembló con cada golpe. El lobo negro intentó morder su cuello. Darian lo esquivó, y de un solo golpe lo lanzó contra el suelo. El enemigo intentó levantarse. No tuvo tiempo. Darian hundió sus colmillos en su garganta. El campo de batalla quedó en silencio. El alfa enemigo había caído. Los invasores comenzaron a huir. La frontera estaba asegurada. Los guerreros rugieron de victoria. Pero Darian se quedó inmóvil. Algo estaba mal. De pronto, un dolor atravesó su pecho. Su lobo rugió dentro de él. Imágenes cruzaron su mente. Agua, oscuridad, cabello plateado flotando en una corriente. Ariana. Sus ojos se abrieron de golpe. No, otra vez no. A lo lejos, Lucien se levantó con dificultad. «Ganaste». Su voz estaba llena de amargura. Darian ni siquiera lo miró. Por primera vez en años, el miedo apareció en sus ojos, y sin decir una palabra, comenzó a correr hacia el sur, hacia el bosque prohibido. Lucien frunció el ceño. «¿A dónde demonios va?». Pero Darian ya había desaparecido entre los árboles. Mientras corría, una voz quebrada resonó en su mente. La voz de Ariana. Débil, lejana, como un eco de otra vida. «Ayúdame». Y por primera vez, las lágrimas llenaron los ojos del hombre al que todos llamaban el lobo sin corazón. Darian cruzó la puerta de la manada al caer la noche. Su ropa estaba cubierta de sangre. La batalla había terminado.
La frontera estaba asegurada, pero su corazón seguía inquieto. Algo estaba mal, muy mal. Apenas puso un pie en la plaza central, detuvo a un guardia. ¿Dónde está Ariana? El hombre frunció el ceño. No la he visto desde esta mañana. Darian se tensó. Buscó a otro. ¿La viste? El guerrero negó con la cabeza. Creí que estaba contigo. Un escalofrío recorrió su espalda. No. Su lobo comenzó a agitarse. Corrió hacia la casa de Ariana. La puerta estaba abierta, vacía. Sobre la mesa descansaba una taza de té ya fría, como si hubiera salido con prisa. Darian cerró el puño. El miedo comenzó a convertirse en rabia. Salió nuevamente a la plaza. Y entonces la vio. Mira, estaba de pie junto a unas guerreras. Al verlo sonrió, pero su sonrisa desapareció al instante, porque los ojos de Darian estaban llenos de una furia que nunca había visto. Él caminó directamente hacia ella. ¿Dónde está Ariana? Mira parpadeó. ¿Qué? No me hagas repetirlo. Su aura oscura cubrió la plaza. Varios lobos retrocedieron. Mira tragó saliva, pero fingió sorpresa. No lo sé. Mientes. Por primera vez, el miedo apareció en sus ojos. Yo no he hecho nada. Darian dio otro paso. Su voz se volvió helada. Si descubrí que le hiciste algo... Hizo una pausa, y sus ojos dorados brillaron. Ni el hijo del alfa podrá salvarte de mí. Toda la plaza quedó en silencio. Incluso Mira tembló. Darian se dio la vuelta. No tenía tiempo. Ariana lo necesitaba. Salió de la manada y se detuvo frente al bosque. La noche era silenciosa. Cerró los ojos. Respiró profundamente y dejó que su lobo tomara el control. Nada. Solo oscuridad. Entonces, apareció una imagen. Agua. Otra imagen. Un árbol partido por un rayo. Otra más. Una roca cubierta por musgo plateado. Y finalmente, una voz, débil, temblorosa. Darian. Sus ojos se abrieron de golpe. El bosque prohibido. Corrió. Los árboles pasaban a toda velocidad. Su lobo rugía desesperado. No. Esta vez no. No otra vez. Llegó a un río subterráneo. Y allí se detuvo. Sobre unas rocas había una bolsa de hierbas. La reconoció al instante. Era de Ariana. Su respiración se cortó. Había sangre sobre la tela. Y junto a ella, huellas. Huellas enormes. Huellas de lobos oscuros. El rostro de Darian palideció, porque reconocía esas huellas. Las había visto antes, en la vida que juró olvidar. Darian siguió avanzando. Su respiración era cada vez más pesada. Ariana seguía viva. Podía sentirlo, pero cada segundo que pasaba aumentaba su miedo, porque ya había vivido esto antes. Y la última vez, llegó demasiado tarde. Un dolor atravesó su pecho. Las imágenes regresaron. La vida pasada. La vida que intentó olvidar. Desde joven observó a Ariana en silencio. La veía reír. La veía entrenar. La veía perseguir a Lucien. Y también la veía llorar por él. Muchas veces quiso acercarse. Nunca lo hizo, porque ella solo tenía ojos para su hermano. Incluso cuando Lucien la humillaba. Incluso cuando la hacía sufrir. Ella seguía eligiéndolo. Y Darian permanecía en las sombras, esperando, protegiéndola desde lejos. Los años pasaron, y Ariana terminó unida a Lucien. Darian creyó que aquello sería suficiente. Creyó que mientras ella fuera feliz, él podría soportarlo. Se equivocó, porque Ariana nunca fue feliz. La noche que todo terminó, una sirvienta llegó corriendo. «Lord Darian! La señorita Ariana está muriendo». Su corazón se detuvo. Corrió hacia las mazmorras, atravesó pasillos, rompió puertas, ignoró los gritos de los guardias. Pero cuando llegó, ya era tarde. La encontró en el suelo, débil, cubierta de heridas, sosteniendo el pequeño cuerpo sin vida de su cachorro. Aquella imagen lo persiguió durante años. Ariana levantó la mirada. Sus ojos ya estaban apagándose. Llegaste tarde. Sus labios temblaron, y entonces dejó de respirar. El mundo se derrumbó. Darian cayó de rodillas. Por primera vez en su vida lloró. Lloró como un hombre que había perdido todo. Aquella misma noche, bajo la luna llena, levantó la cabeza hacia el cielo. «Por favor». Su voz estaba rota. «Dame otra oportunidad, solo una. Déjame protegerla esta vez». La luna brilló con intensidad, y una figura apareció ante él. La diosa Luna. Sus ojos plateados observaron al guerrero arrodillado. Ella también recibirá una segunda oportunidad. Darian apenas podía respirar. «Entonces déjame estar a su lado. Déjame salvarla». La diosa guardó silencio, y finalmente habló. «Mientras ella viva, sentirás su miedo, su dolor, su peligro. Nunca volverás a perderla sin saber dónde encontrarla». La luz envolvió el cuerpo de Darian, y el mundo desapareció. Darian abrió los ojos. Estaba nuevamente en el bosque prohibido. La conexión seguía allí,
más fuerte que nunca. Su corazón comenzó a acelerarse, porque por primera vez desde que Ariana desapareció, podía sentirla claramente. Estaba cerca, muy cerca, y entonces escuchó algo, un débil grito femenino, perdido entre los árboles. Los ojos de Darian se abrieron de golpe. Ariana, y salió corriendo hacia la oscuridad. Darian atravesó los árboles a toda velocidad, y finalmente la encontró, atrapada entre unas rocas junto al río subterráneo. Su ropa estaba rasgada. Tenía heridas por todo el cuerpo, pero seguía viva. El alivio golpeó a Darian con tanta fuerza que por un instante no pudo respirar. Ariana levantó la cabeza lentamente. Darian. Él cayó de rodillas a su lado. Ya estoy aquí. Por primera vez, Ariana vio algo extraño en sus ojos. Miedo, como si hubiera estado a punto de perderla. Otra vez. Darian la levantó entre sus brazos. Te sacaré de aquí. Ella intentó ponerse de pie. No pudo. Fue Mira. Su voz era apenas un susurro. Los ojos de Darian se oscurecieron. Lo sé. Ariana negó con la cabeza. No, no lo sabes. Ella envió a un falso soldado. Intentó matarme. La temperatura alrededor de Darian pareció descender. Su lobo rugió dentro de él. Esta vez, Mira había ido demasiado lejos. 1 hora después, las puertas del castillo principal se abrieron de golpe. Todos los presentes se pusieron de pie. Darian entró cargando a Ariana. El salón quedó en silencio. Lucien se levantó de inmediato. ¿Ariana? Por primera vez desde que ella lo conocía, parecía realmente preocupado. Pero Darian pasó de largo, como si Lucien no existiera. Entonces vio a Mira, sentada junto a él, sonriendo, como si nada hubiera ocurrido. Darian dejó a Ariana con una sanadora y caminó directamente hacia Mira. Ella palideció. Por primera vez, sintió miedo. Darian. Él la interrumpió. Levántate. Mira tragó saliva. No sé de qué hablas. Levántate. Su voz hizo temblar el salón. Lucien dio un paso al frente. ¿Qué sucede? Darian señaló a Mira. Intentó asesinarla. El silencio cayó sobre todos. Mira abrió los ojos. Eso es mentira. Enviaste a un falso soldado. No tienes pruebas de eso. Las encontraré. Los ojos de Darian brillaron. Y cuando lo haga, nadie podrá salvarte. Ni siquiera él. Su mirada se desvió hacia Lucien. Por primera vez, los dos hermanos parecían enemigos de verdad. Y esta vez, ninguno estaba dispuesto a retroceder. Al día siguiente, el plaza principal estaba llena. El alfa ocupaba su trono. Los ancianos de la manada permanecían a ambos lados. Lucien estaba de pie junto a Mira, y yo me encontraba junto a Darian. Mi cuerpo todavía dolía, pero ya podía caminar. Las enormes puertas se abrieron. 2 guardias entraron arrastrando a un hombre. Mi corazón se detuvo. Era el falso soldado. Mira palideció. Solo un instante. Pero lo vi. Todos lo vieron. El alfa golpeó el suelo con su bastón. Habla. El hombre bajó la cabeza. Durante unos segundos no dijo nada. Entonces señaló a Mira. Ella me pagó. El plaza estalló. Los ancianos comenzaron a murmurar. Lucien abrió los ojos. ¿Qué? El soldado continuó. Me ordenó llevar a la señorita Ariana al bosque prohibido. Miente, gritó Mira. Pero el hombre ya no podía detenerse. Me prometió oro. Dijo que si Ariana desaparecía, nadie sospecharía de ella. El rostro de Mira perdió todo color. Está mintiendo. ¿También mentí sobre esto? Uno de los guardias arrojó una bolsa al suelo. Monedas de oro. El pago. El silencio cayó sobre la plaza. Todos comprendieron la verdad. Lucien giró lentamente hacia Mira. Dime que no es cierto. Por primera vez, Mira no respondió. Porque no podía. El alfa se puso de pie. Su aura cubrió toda la plaza. Intentaste asesinar a una miembro de esta manada. Mira retrocedió, temblando. Buscó a Lucien con la mirada, esperando que la defendiera, como siempre. Pero esta vez, Lucien no se movió, no dijo una sola palabra. Y por primera vez desde que la conocía, vi miedo verdadero en los ojos de Mira. La plaza permaneció en silencio. Las pruebas estaban frente a todos. Mira había sido descubierta. Nadie podía negarlo. El alfa observó a la joven con una expresión fría. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Mira bajó la cabeza. Pero antes de que pudiera responder, Lucien dio un paso adelante. Padre. Todos se giraron hacia él. Mi corazón se hundió, porque ya sabía lo que iban a hacer. Lucien señaló a Mira. Lo que hizo estuvo mal. Pero no merece ser expulsada por un error. Los ojos de Darian se oscurecieron. ¿Un error? Lucien lo ignoró. Ariana sigue viva. Por poco. La voz de Darian hizo temblar la plaza. Intentó asesinarla. Lucien apretó los dientes. Y aún así no murió. Mi pecho se encogió. Aquellas palabras dolieron más de lo que esperaba, porque ya las había escuchado antes.
Siempre encontraba una razón para defenderla. Siempre. Di un paso al frente. ¿Por qué? El plaza quedó en silencio. Lucien me miró. ¿Qué? ¿Por qué siempre la eliges a ella? Por primera vez, no tuvo respuesta. Lo vi quedarse inmóvil. Y continué. Cuando me humillaba, la defendías. Cuando mentía, la defendías. Cuando intentó matarme, sigues defendiéndola. Mi voz comenzó a temblar. Pero no me detuve. ¿Qué tendría que hacer para que dejaras de elegirla? El rostro de Lucien palideció, porque no podía responder, porque sabía que yo tenía razón. Darian avanzó un paso, y se colocó a mi lado. Ya escuchaste suficiente. Lucien levantó la mirada, y entonces ocurrió. Por primera vez los ojos de ambos hermanos se encontraron sin ninguna barrera, sin máscaras, sin mentiras, solo odio. «Aléjate de ella», gruñó Lucien. Los ojos dorados de Darian brillaron. «Oblígame». Las auras explotaron. El suelo comenzó a temblar. Los guerreros retrocedieron. Y por un instante, pareció que toda la manada estaba a punto de presenciar una guerra entre los hijos del Alfa. Las auras seguían chocando. El suelo temblaba. Pero antes de que los dos hermanos se lanzaran al ataque, la voz del Alfa resonó por toda la plaza. «¡Basta!». La presión de su aura obligó a todos a detenerse. Lucien y Darian retrocedieron, pero ninguno apartó la mirada del otro. El Alfa observó a Mira. Su expresión era fría. «Intentaste asesinar a una miembro de esta manada». Mira palideció. «Por orden del consejo. Serás expulsada del territorio hasta nuevo aviso». El plaza estalló. Mira cayó de rodillas. «No». Buscó a Lucien. Desesperada. «Lucien». Pero él ni siquiera la miró. Sus ojos estaban sobre otra persona. Sobre mí. Por primera vez entendí algo. No estaba mirando a Mira. Me estaba mirando a mí. Como si acabara de darse cuenta de que podía perderme. El Alfa dio media vuelta. La audiencia había terminado. Los ancianos comenzaron a retirarse. Yo también. Pero cuando di un paso, perdí el equilibrio. Las heridas del bosque prohibido todavía no habían sanado. Antes de caer, una mano me sostuvo. «Darian». Levanté la vista. Y por primera vez desde que comenzó todo, le sonreí. Solo un poco. Pero fue suficiente, porque sentí como su mano se tensaba. Y entonces hice algo que cambió todo. Tomé su mano. La plaza quedó en silencio. Lucien se congeló. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Por fin entendía. Ya no lo estaba esperando. Ya no lo estaba siguiendo. Ya no era suya. A la mañana siguiente toda la manada está juntada en la plaza principal. Y yo permanecía de pie junto a Darian. Las heridas de mi cuerpo casi habían sanado. Pero las de mi corazón tardaron mucho más. El Alfa avanzó hasta el centro de la plaza. El silencio cayó de inmediato. La prueba ha terminado. Su voz resonó por todo el territorio. La frontera fue recuperada. El explorador fue rescatado. Y el responsable de esa victoria fue Darian. Los guerreros comenzaron a murmurar. Pero el Alfa continuó. Desde hoy Darian será el heredero oficial de la manada. La plaza estalló en aplausos. Muchos guerreros rugieron de aprobación. Algunos incluso comenzaron a corear su nombre. Pero una voz llena de rabia rompió el momento. «¡No!». Lucien avanzó hacia el centro. Su rostro estaba completamente desencajado. «Ese puesto me pertenece». La plaza quedó en silencio. El Alfa lo observó durante varios segundos. «Te di una oportunidad». Y él demostró ser mejor líder. Lucien apretó los puños. «Yo soy el hijo mayor». Y eso nunca fue suficiente. Aquellas palabras golpearon más fuerte que cualquier espada. Vi cómo la rabia consumía el rostro de Lucien. Durante toda su vida creyó que aquel puesto era suyo. Y acababa de perderlo. Su mirada se movió lentamente. Primero hacia Darian. Luego hacia mí. Y fue entonces cuando entendí algo. No estaba furioso únicamente por el puesto de Alfa. También había comprendido que me había perdido. Para siempre. Lucien rugió. Su aura explotó. Los guerreros retrocedieron. «Todo esto es culpa tuya». Y se lanzó contra Darian. La plaza estalló en gritos. Pero Darian no se movió. Esperó. El primer golpe llegó. Lo bloqueó. El segundo también. Lucien atacaba con desesperación, con rabia, con orgullo herido. Darian peleaba con calma, como un verdadero alfa. Finalmente, Lucien intentó una última embestida. Darian esquivó, sujetó su brazo y lo lanzó contra el suelo. El impacto sacudió toda la plaza. Lucien intentó levantarse, pero esta vez no pudo. Había perdido. La plaza quedó completamente en silencio. Darian permaneció de pie frente a él, sin burlas, sin humillarlo, sin necesidad de demostrar nada más, porque todos ya habían visto quién era el más fuerte y quién era el verdadero líder. Lucien bajó la cabeza. Por primera vez en toda su vida, aceptó la derrota. Los ancianos comenzaron a inclinar la cabeza ante Darian. Los guerreros hicieron lo mismo, uno tras otro.
hasta que toda la manada reconoció a su nuevo heredero. Sentí un nudo en la garganta, porque en mi vida pasada todo había terminado de forma diferente, con dolor, con traición, con muerte. Pero esta vez había cambiado mi destino. Darian giró lentamente hacia mí, nuestros ojos se encontraron, y por un instante el ruido de la plaza desapareció. Solo existíamos nosotros, los mismos dos lobos, las mismas dos almas, pero una historia completamente diferente.